Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, nuevamente para el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez. Ya he orado y con gozo en el corazón por una salvación inmensa que pude alcanzar, la gracia de Dios y su misericordia. Quisiera cantar una estrofa del himno número 14 de los himnarios de la asamblea que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bienvenida a Jesús, créelo pobre pecador, al que busca de la luz, vague ciego y con temor, volveremos a cantar. Cristo salva al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo salva al pecador. Quisiera leer con la ayuda del Señor en la palabra santa de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El título dice la confesión de Pedro. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas 9, capítulo 9, versículo 20, 18 primero. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. El Señor bendiga su palabra. Bueno, usted se va a preguntar por qué leían los dos. Bueno, yo soy de los que leo los tres evangelios, y cuando habla aquí también está en el Evangelio de Marcos, pero decidí leer en estos dos porque este complementa la actividad que estaba en su ministerio terrenal el Señor. Primeramente, en el Evangelio de Lucas vemos en el primer versículo: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Entonces, ya el Señor aquí viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, cada uno su opinión.
Entonces ellos le dijeron, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Habían personas que seguían al Señor y tendrían sus confusiones viéndolo a él, al Mesías, al Hijo de Dios, el que hablaron los profetas que profetizaron de él, y ellos pudieron compararlo. Uno, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, todas esas personas que estaban ahí, hasta los mismos fariseos, escribas, ancianos, todo ese tipo de personas, todos ellos necesitaban salvación, y estaba con sus 12 discípulos, los que él escogió para prepararlos y para que ellos cumplieran un ministerio. Y los 12 van a tener en un futuro también sus privilegios por haber obedecido al Señor, y el Señor los guardó a cada uno hasta que terminaran su ministerio terrenal. Aquí ellos estaban comenzando. Entonces ellos pudieron decir que la gente decía, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y entonces lo dice también el mismo evangelista Lucas. Lucas era un gentil, y entonces vemos que él dice los mismos, Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen algún profeta de los antiguos ha resucitado. Bueno, habían personas que creían en la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Cada uno de ellos tenían sus distintas opiniones, sus creencias, como en los tiempos actuales. Y el enemigo utiliza todos esos medios para engañar a las personas y llevarlos cautivos rumbo a la condenación. Todos nacimos pecadores. No hay ni un justo ni aun uno, dice la Escritura. Pero el Señor escogió a 12 hombres débiles con distintas opiniones, distintos caracteres. Pero vemos que ellos los estaban comparando con estos, por ejemplo, con Juan el Bautista. Ellos eran creyentes también, y ellos tenían la imagen del Señor. Eso es lo que debemos cada uno también, porque fíjense, la misma gente estaba diciendo, ellos dijeron Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas, y entonces en el otro complementa y dice que había resucitado, como dice el evangelista Lucas, uno de los antiguos que ha resucitado. Vemos que primeramente el Señor estaba orando. Esa era su actividad diaria, y pasaba el mayor tiempo en oración toda la noche. Y después en el día haciendo las actividades, lo que el Padre le mandaba, lo que él vino a hacer. Hacer las sanaciones y todo esto para que los de su nación de Israel, la nación lo vieran y pudieran entender que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo vemos que Jesús dice en este mismo evangelio de Mateo, Jesús sana mucho. Se le acercaba mucha gente, traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, enfermos, y los ponían a los pies del Señor y los sanaba. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces vemos la controversia de los mismos fariseos y de todos estos escribas, y bueno, entonces ellos pensaban que era Juan el Bautista o algún profeta que había resucitado, porque los profetas eran imágenes, como una imagen del Señor en eso, cuando ellos estuvieron aquí en la tierra, imitaron.
Juan el Bautista fue el último profeta, pero estos profetas profetizaron del Señor y Juan el Bautista vio al Señor. Después que él lo vio, bueno, sabemos lo que dice la Escritura, él mismo dijo, es necesario que el Señor creciera, pero que él menguara, y vimos cómo él murió martirizado, decapitado. Primero fue echado en la cárcel y después fue decapitado. ¿Por causa de qué? De predicar la verdad. Entonces vemos aquí al Señor una confesión de Pedro. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la persona no oye el mensaje, Dios va a buscar la manera de llamarle a través de un tratado, a través de un mensaje por estos tiempos, por las redes o cualquier medio Dios va a utilizar. De repente utiliza cualquier persona que te hable sencillamente en tu trabajo o algún creyente y te predica de Cristo y tú vas a quedar impactado porque el mensaje tiene poder, pero no somos nosotros, porque la gloria y la honra es para el Señor, porque la salvación, como dice en el libro de Apocalipsis 7, estaban clamando a gran voz diciendo aquella multitud vestida de ropas blancas, esto ya está en el Apocalipsis en un futuro, y diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios, a lo que hemos atesorado la salvación, podemos decir con firmeza, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, al Hijo de Dios. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Entonces Dios empieza a tratar con el pecador. Ninguna persona nace salvado. Algunos nacimos hundidos en el pecado. Yo tuve muchos años, ni siquiera había escuchado el Evangelio, tal vez hasta los 18, 20 años, sin conocimiento de nada. Vivía en una barriada en Caracas. Aquí tengo más de 20 años viviendo. Aquí fue que yo escuché el mensaje del Evangelio. Pero Dios trató conmigo aquí, con tratado, con la predicación, porque la fe viene por el oír. Y la misma escritura en Romano dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si Dios no interviene en un pecador, no puede haber salvación. Dios va a tratar de despertarle con su palabra, haciéndole entender que usted está caminando espaldas de Dios, y para eso están sus leyes divinas aquí, que es para despertar al pecador. Porque la ley fue dada para los pecadores, para que puedan entender que están a espaldas de Dios. Entonces vemos que en Romanos dice, en Romanos 9:16, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Por eso todo el mundo nombra a Dios, pero no le conocen. Pero Dios en su misericordia quiere salvarle, porque la palabra de Dios señala que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el Evangelio le llega a todo ser humano. Como le dije, yo tenía 20 años viviendo sin escuchar nada de la palabra de Dios en barrios peligrosos en Caracas. No tuve esa dicha. Yo no nací en un hogar de padres cristianos. Otros nacen en hogares de padres cristianos y se van empapando con la palabra de Dios, y Dios va haciendo el trabajo en el corazón de cada uno. Pero yo empecé a escuchar el mensaje aquí, como muchos lo han escuchado y lo escuchan. Así que no depende del que quiere ni el que corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Dios tuvo misericordia de este indigno pecador y me condujo al Señor Jesucristo, y eso es lo que yo quiero explicarte, que Dios tal vez está trabajando contigo a través de los mensajes, haciéndote entender que estás perdido. Vives en pecado, fornicación, adulterio, te gusta el aguardiente, tal vez en distintos pecados. Todo eso el diablo lo utiliza para que la gente se esclavice en el pecado
y puedan llegar a un estado que Él los pueda tener dominado en las drogas, en cualquier manera, porque yo vengo de ese lodo cenagoso y el Señor me sacó, y es Dios con su poder, porque el evangelio es poder de Dios. Yo por mis propios medios no podía. Así estaban estos discípulos. Estos discípulos, el Señor los llamó, ellos ya tenían conocimiento del Señor, del Mesías, sobre las profecías, y Él los llamó y ellos lo siguieron. Pero dependieron del poder de Dios y del Señor que los guardaba, porque el mismo Señor oró por todos ellos, y la oración que Él hizo, que está en el Evangelio de Juan, también era por nosotros, los que vamos a creer y los que van a creer, porque van a creer más personas, porque así lo señala la palabra de Dios, pero nosotros no sabemos quiénes son los que van a creer al Señor, pero el trabajo de nosotros es comunicarte el mensaje de salvación. Así que no depende del que quiera ni del que corra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, endurece. Entonces, que vemos que en este mismo libro de Romanos dice que porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo tú vas a invocar el nombre del Señor cuando tú sientas ese deseo de ser salvo, si has comprendido que eres un pecador? Todo el mundo, cuando escucha el mensaje del Evangelio, entiende que es un pecador, pero hay unos que aplazan y empiezan a dejarlo para después, y nunca llegan a la fe salvadora, porque no quieren creer en el Señor por distintos pensamientos que tienen, y el maligno los lleva engañados. Pero también depende del poder de Dios, porque vemos que Pedro comprendió esto muy claro. Entonces vemos y cómo invocarán en aquel cual no han creído, y cómo creerán en aquel en cual no han oído. Tal vez tú has oído, pero no has querido arrepentirte de tus pecados. Más cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya Él hizo la obra de redención. Entonces aquí vemos, pero Pedro estaba en el momento que el Señor estaba vivo, estaba con ellos. Entonces aquellos estaban confundidos, ¿verdad? Y decían que era un profeta, que era Juan el Bautista. Pero entonces el Señor les preguntó y y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió fue Pedro, el más rebelde, el que tuvo varios percances, pero el Señor lo salvó, y el Señor lo ayudó, y él cumplió su ministerio también. El Señor salva y después mantiene salvado a la persona. No se tiene por qué preocupar si no es salvo, y puede entrar por la puerta que es el Señor, creyendo en Él de todo corazón, y Él le va a salvar y después lo va a guiar en el camino, con las escrituras, con la oración, la congregación y todo, y el servicio hacia Él, llevando el mensaje de salvación y sirviendo en distintas áreas. Pero mientras usted no sea salvo, no va a tener deseo de identificarse con el Salvador. Tiene que primero entrar por la puerta, como le leí, que si confesares con tu boca que el Señor, Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque Él murió y fue sepultado y resucitó. Pero tal vez usted tiene en su corazón: Él no está vivo. Esa es mentira, ¿no? Tiene que entender que Él resucitó para que pueda llegar a Él por fe y creer en Él, para que pueda operar la salvación. Pero para usted poder invocar el nombre del Señor, si todavía no tiene el deseo en su corazón de creer en Él, de obtener la salvación,
entonces no va a invocar el nombre del Señor. No lo va a poder invocar porque no tiene el deseo. Yo invoqué el nombre del Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque entendí con claridad que estaba perdido y el único que me podía salvar estaba a la diestra de Dios vivo. Y creí en Él, llegué a Él con mi carga de pecado y Él me perdonó y ahora tengo la seguridad en mi corazón. Pero vemos aquí que Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él comprendía que allá arriba en los cielos estaba un Dios vivo y que Él era el Hijo de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio. Porque Dios envió a su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no todos no obedecieron el Evangelio, así como lo dice así en el mismo Romano. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú has creído al anuncio que te venimos haciendo, cada uno de los salvados, que Él murió por ti, que Él fue sepultado y que resucitó, y que tú y todos los seres humanos somos culpables de lo que le hicieron a nuestro amado Señor allá ese día señalado hace 2000 años atrás, un poco más de 2000 años, por nuestras culpas, y con su sangre preciosa Él pagó la deuda? Qué sabroso es creer en el Señor. Yo siento gozo en mi corazón y cada vez que leo en las Escrituras mi corazón se llena de alegría de predicar de uno que vive y que está a la diestra de Dios, el hombre más hermoso y poderoso que está en los cielos, y Él nos mantiene salvados. Porque vemos que después que el Señor fue crucificado y sepultado, los discípulos estaban ya un poco tristes y Él se les apareció y les dijo: paz a vosotros. Como les dije, el Señor no los iba a dejar desamparados. El Señor los siguió guiando en el camino. Y vemos los resultados de que ellos después obedecieron al Señor llevando el mensaje. Por eso el Señor le dijo, entonces le respondió el Señor después que Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el Evangelio de Lucas, Él dice el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Y Dios le dio fue autoridad a Él para salvar. Tú has comprendido esto. Tal vez tú dices: yo creo en Dios. Pero es que Dios quiere que tú creas en su Hijo amado. Que vayas a Él por la fe y le confieses tus pecados y le dejes el control de tu vida, creyendo en Él de todo corazón, para que puedas obtener el perdón de tus pecados y tú puedas decir con libertad: Él es el Hijo de Dios. Ahora yo fui hecho un hijo de Dios por la fe en el Señor, el que limpió mis pecados con su sangre preciosa, y Él quiere limpiar tus pecados con su preciosa sangre que Él derramó. Entonces el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo no entendía ni si el Señor estaba vivo de verdad. Tuvo que operar la salvación con el poder de Dios en mi corazón, como dice que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y Él tuvo misericordia de mí, y como dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo voy a ver a Dios, ya yo lo estoy contemplando aquí por los ojos de la fe, y mi Dios y Salvador es el Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por mí y por ti, y Él quiere ser tu Señor y quiere ser tu Salvador. Entonces, bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Que el Señor te pueda ayudar, amigo o amiga que no eres salvo, a que puedas por la fe llegar a Él, si ya tu conciencia está despertada y has entendido que el Evangelio es una verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.